Bueno, pues continuando lo que empezamos el viernes, eh, habría que terminar de hacer un croquis antes de que veáis la solución, ¿vale? Porque si no, no estáis entrenando nada, aunque os cueste un montón, tenéis que intentarlo. Entonces, vimos ya un poco cómo era esta parte de aquí, que se correspondía con esta rampa y con estas dos superficies. Esto de aquí se ve claramente que tiene que ser esto, ¿vale? Que en el perfil, al tener este ancho y al hacer eso que hicimos el otro día, de escoger, tiene que ser esta zona de aquí. Entonces, ¿qué es esta pieza? Pues esta pieza va a ser una especie de algo así, ¿vale? Luego, todo este volumen de aquí es esta pieza que tiene un volumen alto y en el perfil pues es todo esto, pero sobre todo la parte de arriba, ¿vale? Entonces vemos que hay una parte curva y una parte recta y aquí una línea discontinua. Entonces la parte curva, si os fijáis, si nos la llevamos a la planta, tiene que ser esta parte de aquí. Y como la curva está continua, esta parte de aquí, que es igual, tiene que estar más hacia la izquierda porque el perfil lo estamos mirando desde aquí. Entonces, de estas dos, la curva es esta. Eso quiere decir que aquí va a haber como una especie de curva que salta. Y luego va a haber como una especie de pico. ¿Vale? Eso sería esto. Y ahora esto continúa por aquí. Estos toman contacto. ¿Por qué? Porque la curva, aquí no hay línea. Porque, igual que no hay línea aquí, se convierte en plana. Y ahora aquí pasa algo. ¿Qué es esto que pasa aquí? La rampa. O sea, aquí hay una rampa que baja. Bueno, esto se supone que es más largo. ¿Vale? En definitiva, para que lo veáis en 3 dimensiones, que lo tenía hecho. Os lo pongo ahora. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Eso sería la pieza tal y como la tenemos que dibujar. Teniendo en cuenta que nos han dado, pues, esta vista, ¿vale? También nos han dado esta. No. Bueno, ya no me acuerdo ni qué vista me han dado. Bueno, y la planta. ¿Vale? Pues teniendo en cuenta eso y todos los coeficientes que dijimos ayer, vamos a ver cómo vamos a dibujar las curvas, que es un poco lo más difícil. Sobre todo hay que tener en cuenta que hay que dibujar un cuarto de curva. Entonces, lo primero que hay que hacer es que tener en cuenta que hay que medir. Voy a quitar esta capa. Tenemos que medir y pasar aquí, multiplicando por... Hay que quitarle la escala, o sea, hay que ponerlo como está dibujado a escala 1/2, para poder dibujarla a 1 a 1, como viene aquí en el enunciado, ¿vale? Esto vamos a tener que hacerlo siempre. Nos van a decir que el dibujo está dado a una escala y nos lo piden a otra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A la de arriba le damos la vuelta y a la de abajo la dejamos igual, ¿vale? Entonces, ¿en qué se nos queda al final? Pues que todo hay que multiplicarlo por 2. Como hay que hacer una perspectiva isométrica, todo hay que multiplicarlo también por 0,816. ¿Vale? Pues ese es el número que tenemos que calcular. Y ahora, ¿cuánto miden las cosas? Yo os recomiendo que en figuras de este tipo es importante que os deis cuenta que son todos módulos cuadraditos. Todo se puede dividir en cuadraditos que son todos del mismo tamaño. Si empezáis a medir cosas y se os va a quedar totalmente diferente. Entonces, se puede ver que tanto en altura todo se puede subdividir en cuadraditos. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el total y lo dividimos entre 4 y a partir de ahí dibujamos. Entonces, a ustedes os medirá una cosa, a mí me medirá lo siguiente. A mí me mide 42. Pues los módulos de 42, si los divido entre 4, son de 10,5. 10,5 por 2
por 0,816 me sale 17,13. Eso es lo que mide esto así, y lo que mide esto así, pero aquí. ¿Vale? 17,13 es en el dibujo. Y no en el dibujo hemos dicho que era 10,5. Esto hay que tenerlo en cuenta para luego cuando vayamos a hacer la circunferencia. 17,13, como es normal, al llegar al final va a haber un error acumulado de 13 cuatro veces. Entonces, el total al final nos va a medir 17 por 4, que es 68. Esto sería lo que nos va a medir, perdón, en el dibujo definitivo. 68 de alto y 68 de profundidad y 68 de ancho. Otra cosa es que es lo que mediría realmente, que sería 10,5 por 4, que es 42. Eso es lo que se supone que mide con la regla. Sí, 42. ¿Vale? Pues nada, vamos a proceder a dibujar. Con esas medidas que hemos dicho, lo primero que hay que hacer es dibujarla. Yo normalmente siempre suelo empezar con la planta. No me explayo mucho porque luego puede que la mitad de las líneas no haya que dibujarlas, pero sí voy a hacer la cuadrícula de esos 17 milímetros. La voy a poner solo en un lado y luego con el compás la voy a coger y me la voy a llevar a todos lados. Pero es importante que vayáis haciendo, que midáis los 17 y para evitar muchos errores no cojáis y pongáis aquí el 0 otra vez y pongáis el 17, sino que directamente suméis 17 por 2, que serían 34, y marcáis el 34. A eso le sumáis otra vez 17 y se os va a 51 y lo marcáis. Y a eso le sumáis otra vez 17 y se os va a 68. Si lo hacéis sumando, puede que al final el total no os mida 68 como os tiene que medir, que lo tenemos aquí apuntado. Eso es importante. Con eso y con un compás nos vamos a llevar esas medidas a los otros dos ejes para tener ya más o menos prevista cuánto miden las alturas. Pero se me ha olvidado llevármela arriba. Al Z, al Y. Al Z, al Y. Esto se puede hacer en esta figura porque tiene esta facilidad. Pues una vez tenemos eso, ya vamos a ir dibujando la planta. Pero yo no la voy a dibujar entera, voy a empezar a construir la pieza por la parte que sobresale más, que es esta de aquí. Entonces cojo y empiezo a hacer paralelas. Y esta parte de aquí está en el tercer hueco y en el último de aquí. Pues cojo, me voy al último módulo y voy trazando líneas. Aquí, por favor, tenéis que hacer paralelas, no lo vayáis a hacer. Ya lo tenemos. ¿Qué más? Pues lo vamos a ir levantando como vimos el otro día. El primer tramo se levanta. Vais a ver que tiene que pasar una cosa sí o sí. Esta altura, como es igual tanto en ancho, altura y profundidad, esta altura tiene que coincidir con esta dimensión. ¿Vale? Eso quiere decir que para que esté bien, la línea esta de aquí, que en realidad está en alto, tiene que ser continuidad de esta. Vale, y ahora vamos a tirar más para arriba. Ahora habría que tirar para arriba dos módulos. Y si estuviera bien, nos tiene que coincidir con esa esquina de allí. Y aquí, ahí no tiene que coincidirnos con esto. Yo me he equivocado un poquito, pero bueno. Ahora cojo
altura de 2. Y ahí más o menos me coincidiría. Y ahí no, pero bueno, invento. Punto gordo. Punto gordo. Y ahora hacemos la rampa. Y si voy repasando, esto ya sé que es definitivo. Voy a hacer ahora esta parte de aquí. Y ya con eso vamos a hacer nuestra primera cuarto de circunferencia. Aquí me tengo que salir un módulo y hacia arriba subo 1. ¿Vale? Pero lo voy a subir los dos y ahora vais a ver por qué. Vale. Pues ya tengo preparado lo que viene a ser esto. Lo único que me queda es hacer la curva. La curva sé que empieza aquí y que acaba aquí. Pero como es una semicircunferencia, tengo que hacer lo que vimos el otro día del cálculo de momento capas. Tenemos que hacer esto. ¿Os acordáis? Cuando estuvimos viendo todo lo de que el eje mayor era lo que medía la circunferencia en la realidad y que el eje menor era lo que medía la circunferencia multiplicado por un coeficiente que era 0,578. En ninguno de los dos ejes se multiplica por el 0,816. Entonces, volvemos a nuestra actividad. La circunferencia me la tengo que imaginar entera. Eso significa que vendría por aquí y ahora yo tendría que dibujar el cuadrado entero. El cuadrado entero yo ya lo tengo dibujado. Si os fijáis es este módulo repetido aquí, para abajo, ¿vale? Entonces, si os fijáis, si yo hiciera los ejes de esa circunferencia, serían estos dos. El trozo de la circunferencia que voy a dibujar coincide con la mitad del eje menor. Entonces, este punto lo vamos a calcular fácilmente. ¿Cómo sería? Hay que saber cuánto mide el radio de la circunferencia, sin multiplicarlo por el 0,816. Entonces, es importante. Si el radio es 2 módulos, lo veis aquí en el alzado, 2 módulos es sin multiplicarlo por 0,816, pero sí multiplicado por el 2, ahora lo aclaro. Porque estamos dibujando al doble. Lo único que vamos a quitar es el 0,816. Entonces, 2 módulos miden 10,5 y 10,5 que son 21. 21, si lo multiplicamos por 2, el radio de esta circunferencia será 42. A escala, al doble, ¿vale? Entonces, como no le voy a multiplicar el 0,816, ya sabría, eso sería lo que mide el eje mayor. Entonces, si yo me vengo aquí y lo quiero hacer con el método de la tarjetita, un momento. Vamos a ver, esto mide, sí, es 10,5. Luego 21 es el radio. El radio 21 por 2, 42.
Anda, no, ¿qué estoy haciendo el de la chica? Ya decía yo que no me cuadraba, perdonad. El módulo, los que como esto es un vídeo no habéis podido ayudar. El módulo en realidad es 10,5. El radio es 10,5. Luego 10,5 por 2 es 21. Eso sería lo que tiene que medir el eje mayor. 21. Voy a borrar el croquis y sigo dibujando en el dibujo de verdad. El 21 es lo que tengo que poner en el eje mayor. También lo podría prolongar. Y en el eje menor lo que tengo que poner es 21 por 0,578. Si lo hacéis con la calculadora os sale 12,13 total, que 12 porque el coma 13 es imposible. Pero hay que tener en cuidado porque estamos haciendo esos cambios. Entonces yo sé que aquí a 12 para un lado y para el otro. ¿Por qué estoy haciendo todo esto si solo tengo que dibujar un trozo? Pues porque ustedes lo que tenéis que hacer ahora es una elipse. Como no hayáis calculado esto y no dejéis constancia en el problema de que lo habéis hecho, se ve que os habéis inventado el ejercicio. Entonces, si lo hago bien, moviendo un poquito, acordaros de calcular algunos puntos. Lo bueno es que solo tenéis que calcular puntos en esta parte, ¿vale? Y antes de unirlo, pues tener cuidado para que salga bien. Pues ya lo tengo, solo tendría que unir aquí. Y ahora, una parte más rápida va a ser hacerla en el otro lado. Porque todo esto hay que repetirlo aquí al final. Como podéis ver en el 3D, os lo voy a poner en un momento. ¿Veis? Esta curva ahora hay que volverla a repetir aquí. Pero como ya hemos calculado los puntos, llevarnos al otro lado va a ser muy rápido. Lo único que tenemos que hacer es coger una serie de puntos que queramos y nos lo llevamos a la distancia que haya que llevárselo. Y la distancia que hay que llevárselo es esta de aquí. Entonces voy a hacer paralelas. Por aquí es donde va a empezar. Ahora aquí pues subo. Este punto de aquí sería S. Este punto de aquí sería el centro. Este de aquí es este. Y ya os digo, cogéis. Ustedes no podéis hacer esto que estoy haciendo yo. Pero sí es importante que cojáis con el compás y os llevéis medid la distancia que hay entre este punto y este y vais poniendo en la elipse y vais haciendo líneas paralelas al eje Y como esta que tenéis aquí y vais marcando los puntos. O sea, la idea es ir haciendo esto. Cogéis el eje Y y los puntos que hayáis obtenido hacéis una línea así suavemente y con esa distancia pincháis en ese punto y marcáis donde se cortaría y luego aquí pues podéis volver a unir. Si tenéis buena mano, lo importante es que se vea que la curva empieza aquí y acaba aquí. El que vea que la curva se le alarga o le sale por arriba, ahí es donde estaría el fallo.
pues ya tenemos hecho una parte de la pieza. Había que hacer otra curva más, que ahora la haré. Bueno, si lo estamos haciendo bien, cuando veis esta esquina, tiene que coincidir con la prolongación del eje. Eso sí lo estáis haciendo perfecto. Si no, pues ya os saldrá mejor la próxima vez. ¿Vale? Lo podéis ver aquí en el 3D. ¿Vale? Como esa línea coincide con la del eje. Eso es importante. Y todo es, ya os digo, porque todo mide lo mismo. Sigo. Aquí va a estar la rampa. La otra línea no la voy a apretar porque la tengo que dibujar discontinua. Y voy a proceder a dibujar la caja de la circunferencia, bueno, de la curva que tengo que hacer ahora, pero de las dos cajas que voy a hacer esta primero, porque es la que se ve antes. O si queréis podemos hacer esta también, la verdad. Y luego, como ya tenemos estas dos líneas hechas, igual es más fácil luego llevarnos los puntos. Vale, pues entonces voy a hacer la caja de la circunferencia que está más para adentro. Entonces cojo y sé que tengo que medir dos alturas para abajo y dos módulos para la derecha. Voy a coger lo que miden dos módulos con el compás y me los llevo aquí, abajo y a la derecha. Y ahora trazo paralela. Esto tiene que ser continuo, ¿eh? Igual que esta línea, pues tendrá que coincidir con esa de allí.
con esto de aquí. Vale, entonces, ahora hay que hacer un poco lo mismo de antes. Habría que hacer, os lo explico aquí. Como siempre, siempre que queremos dibujar, tenemos una circunferencia que no es completa, solo tenemos un cuarto, habría que dibujar ese cuadrado 4 veces, ¿vale? Para poder calcular los dos ejes de la elipse, que es el total, aunque solo vamos a dibujar esto. Entonces, lo bueno que tiene es que los cuadrados ya los tenemos hechos, si os fijáis, son estos de aquí. Lo voy a dibujar en naranjita. Este módulo de 2 me lo llevo para allá, lo bajo y me lo traigo aquí. ¿Vale? Entonces, las dos diagonales de esos cuadrados son el eje mayor y el eje menor de esa circunferencia. Estas líneas, aunque no os lo creáis, es que se tienen que ver, si no, el profesor que os corrige no os va a poder poner nota en la circunferencia porque entiende que os habéis inventado los puntos. Y esta es la otra diagonal, que va de aquí a aquí. ¿Vale? Entonces, ahora sí el radio es 42. Por lo tanto, en el eje mayor, para calcular este punto, perdón, este punto de aquí y este punto de aquí, la distancia esta es 42, que os recuerdo que es el radio, que es 21, multiplicado por 2, sin multiplicarle el 0,816. Por lo tanto, esto no sé si está bien, esto, sí. Me llevo 42 para la derecha y para la izquierda. Vale, y ahora, en el eje menor habría que poner 42, pero multiplicándolo por el coeficiente del 0,578, que me sale 24,27 por 24. Vengo aquí, coloco 24, ya cada vez veo peor. Y ya está. Y para el otro lado también. ¿Y ahora qué tenéis que hacer? Método de la tarjetita, que sería que estos son 90 grados, si no lo estamos haciendo mal, y colocáis y hacéis la elipse. Pero de la elipse solo tenéis que hacer un cuarto, que es lo que voy a hacer yo. Pero ya os digo que se tiene que ver que habéis hecho todo este procedimiento. Luego copiáis la misma a una distancia de 17,7 centímetros, hay que volverla a hacer. Y ya está, porque lo único que me queda es dibujar aquí esta esquina y repasar líneas. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Discontinuas o no discontinuas? Para eso vamos a mirar el enunciado. Vamos a ver qué pone. Aristas ocultas. Luego, ¿esto qué significa? Porque sí hay que dibujarla. Pero os vais a dar cuenta de que en la mayoría de las piezas las vistas ocultas, las aristas ocultas son casi ninguna. En esta creo que ahora mismo, según caigo, solo es esta. Porque ¿dónde estarían las otras aristas discontinuas? En los ejes, que serían las otras 4 esquinas. ¿Dónde lo podéis ver claramente? Pues en el 3D, que lo tengo yo ya hecho. Os lo pongo. Como veis, la única línea discontinua es la de esta rampa. Las otras 3 líneas discontinuas se corresponden a las esquinas de la pieza que no se están viendo, pero que ya os digo que como coinciden con un eje de la figura, pues no hay que dibujarla. Por lo tanto, lo único que quedaría es repasar y entregármelo.
Y lo digo, por favor, no borréis ni una sola línea. Como no se vea todas estas líneas que yo he dibujado aquí en naranja, se tienen que apreciar esos puntos del eje mayor, de la elipse, el eje menor, para que se vea que estáis utilizando correctamente el método. Bueno, como veis, es un ejercicio, se tarda, yo creo que he tardado 30 minutos, así que justo lo que más o menos se tardaría en esta actividad. Quizás me he enrollado y además es un poco incómodo con la cámara delante, no me puedo acercar. Pero básicamente eso es lo que hay que hacer. Me lo entregáis así y ya os digo que yo voy a tener en cuenta este tipo de cosas, ¿vale? Que coincidan, que este punto esté en el eje Y, el punto donde acaba la rampa, ¿vale? Esta esquina coincide con la del Y y cosas así. Y ya está. Seguiremos con otras, ya os digo. Si tenéis dudas, pues me lo decís.